Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de Historia del nivel secundario y estamos hoy con el capítulo número 9 para el curso de Historia de los alumnos de primer año de secundaria. ¿Está bien? Nos habíamos quedado en el periodo del poblamiento del Perú, periodo arcaico superior. ¿Está bien? Recuerden que ya habíamos visto en temas anteriores el periodo lítico, el periodo arcaico inferior y ahora que toca el arcaico superior, para luego pasar al formativo, ¿no? Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que encontramos aquí para entender mejor las cosas que nos dicen en el boletín. Bien, el tema no es tan largo, sin embargo voy a hablar de cosas importantes, así que préstenle bastante atención. Cuando hablemos de medio geográfico, recuerden, nos estamos refiriendo a qué es lo que sucedía con la naturaleza en aquel tiempo, cómo era el clima y todo lo demás. Ya habíamos visto que en el periodo lítico estábamos en el periodo del Pleistoceno o era del hielo. Cuando pasamos al periodo arcaico inferior, estábamos a inicios del Holoceno. Pero en el arcaico superior ya estamos en el periodo en el que nuestro clima se estabiliza, donde ya tiene un clima parecido al actual. ¿Está bien? Entonces podemos hablar de que el clima sí se estabiliza como el actual, se vuelve cálido, ¿ya? En resumen, pues como lo que les dije, ¿no? El clima actual. La costa tiene abundantes especies marinas, ahí está, aparecen las abundantes especies marinas que nosotros conocemos, ¿ya? La sierra tiene grandes montañas, ya saben que los nevados comienzan a descongelarse poco a poco, y la selva, abundante vegetación. Ya estamos hablando entonces de que tiene las características del Perú actual. Bien. Obviamente la megafauna acá ya se extinguió en su totalidad. Ya no existen mamuts ni nada de ello. Ya se extinguieron del todo. Ahora hay nuevas especies de animales. Causas del sedentarismo. En la clase pasada habíamos visto el semisedentarismo. Vimos que en el arcaico inferior el ser humano era un tiempo era sedentario y otro tiempo era nómada. O sea, era semisedentario. Pero acá estamos hablando de sedentarismo puro, netamente, completo. Aquí el ser humano ya dejó de ser un cazador que persigue a los animales, no, ahora cría sus propios animales, netamente. Se queda en un solo lugar porque ahora los cría. Y también ahora produce sus propios alimentos y también se queda a velar por la seguridad de sus alimentos. Ya no se mueve. Esto va a provocar que, obviamente, estos grupos establezcan lo que van a ser más adelante los pueblos. Pueblos que se van a convertir en grandes ciudades luego. Bien, ¿el hombre desarrolla la agricultura y la ganadería? Sí. Ya descubrió la agricultura, descubrió la ganadería. Ya no es horticultura, recuerden, ¿no? Pequeños huertos, ya no. Ahora es extensiones gigantes de tierra, ¿no? Esa es agricultura. ¿Ya? Ganadería ya saben que es crianza de animales. Lo que convierte al hombre en sedentario, es cierto. Todo esto lo convierte al ser humano como sedentario. La agricultura se desarrolla porque el hombre se vuelve cazador y recolector selectivo. Es cierto. La agricultura aparece porque el ser humano ya es un cazador selectivo. Ya no caza, como les decía, a cualquier animal, sino simplemente a los machos adultos y a las hembras más que nada las deja vivir porque sabe que puede tener más crías y las crías pueden crecer más. Entonces a ellos sí no los toca. ¿No? Algunos que sí ya, algunas hembras que sí ya estén ya muy viejas, a ellas sí, ¿no? De repente. También es recolector selectivo, solo recolecta las semillas que pueden ser utilizadas para la agricultura. La megafauna ya se extinguió en su totalidad, eso yo les expliqué hace un momento. Y el Holoceno, ya en el Holoceno aparecen los camélidos andinos. Ya les comenté, ¿no? Las llamas, vicuñas, alpacas, etc. Las tarucas también, los venados actuales, los cuyes, las vizcachas, todo eso. Entonces es como que los animales andinos actuales. Representantes. Tenemos cuatro esta vez, ¿ya? Cuatro. Y vamos a ver a los más importantes aspectos que tiene cada uno. El primero que es Tablada del Urín, ¿ya? Tablada del Urín. Se halla en Lima y tiene una antigüedad de 4500 años. Fue descubierto por Josefina Ramos. Y dentro de los hallazgos que encontró fue que
los huesos que encontró le dieron a entender de que era el primer poblador sedentario porque ya vivía en un lugar donde se había descubierto agricultura, ganadería, ¿ya? Era un enterramiento de un niño, ¿ya? Eran huesos del primer poblador sedentario. Y acá tenemos una imagen más o menos de lo que se encontró en Tablada del Urim, ¿no? Huesos de un niño en sí, no es un cráneo adulto, es un cráneo de niño. Y están los huesos enterrados y, como les digo, puestas en cierta forma. Ahí está. Bien. Claro, obviamente ya se encontró cerámica, eso significa que estamos hablando ya del periodo arcaico superior, ¿ves? Todo eso. ¿Qué más? Número 2. Tenemos a Huaca Prieta. Huaca Prieta fue descubierta en La Libertad. Tiene una antigüedad de 2500 años y fue descubierto por Junius Bird. Hallazgos: se encuentran mates pirograbados y tejidos elaborados de la técnica entre el entrelazado. Primero les voy a mostrar los tejidos y luego les muestro los mates pirograbados. ¿A qué se refiere con cada uno? Estos tejidos elaborados con técnica del entrelazado son estos de acá. Acá, por ejemplo, vemos un tejido con la técnica del entrelazado y acá tenemos obviamente a un ave, que podría ser un águila, y que en su interior tiene a una serpiente, que eso significa que el ave se ha comido a la serpiente y ahí está, ¿no? Ese es un textil que se encuentra en Huaca Prieta. Pero los mates pirograbados son otras cosas. Los mates pirograbados son como calabaza seca en la cual se han hecho dibujos, pero con piedras puestas al fuego, por eso se llaman pirograbado. La palabra piro es fuego, ¿está bien? Grabado a fuego. Les voy a mostrar una imagen para que entiendan mejor esto. Ahí está. Los mates pirograbados, ¿no? Es calabaza seca, como les digo, y acá han hecho grabaciones a fuego, ¿no? Mate pirograbado, ahí está. Bien. Eso es lo que se halló entonces en Huaca Prieta. Ahí está. 3. Kotosh, Huánuco. 2240 años de antigüedad. Fue descubierto por Seiichi Izumi y los hallazgos que encontró fue el templo de las manos cruzadas. Un templo donde se encuentran esto de acá. Ahí está, ahora sí se puede ver mejor. El templo de las manos cruzadas de Kotosh. ¿Está bien? Aquí se puede decir que esta es la primera escultura más antigua del Perú. ¿Ya? Es un templo que en la entrada tiene estas manos. ¿Qué significan? Hay algunas hipótesis con relación a ello que significan pues ayuda entre trabajadores y todo, ¿no? Bueno, o no sé, pues unión, etcétera. Hay algunos que lo relacionan bastante con el comunismo y todo ello, pero la verdad no quiero llegar yo a tanto ya, porque sería ahondar demasiado. Pero eso es en sí, ¿no? Kotosh representa a la escultura más antigua del Perú. Y vamos con el último, que es Chuquitanta. Chuquitanta, o también llamado el hombre de paraíso, ¿ya? Fue descubierto en Lima y tiene una antigüedad de 1570 años. Fue descubierto por Frederick Engels y los hallazgos que sí encontraron aquí son interesantes porque se encontraron grandes construcciones rectangulares de barro y piedra. Acá estamos hablando ya de arquitectura y esto es lo que se encontró en Chuquitanta. Acá está. Chuquitanta se encuentra en la margen del río Chillón, ahí en la margen, digamos, del este, derecha, ¿no? Del río Chillón. Ahí está. Chuquitanta. Estas son las construcciones piramidales, como ven, ¿no? Como si fueran plataformas superpuestas, más o menos. Ya, eso es lo que queda. Digo lo que queda porque obviamente han habido empresas mobiliarias o alguna gente también que han entrado y han querido también desbaratar todo esto. Para ganar terreno, obviamente, porque esta zona también es una zona donde también ha habido invasión poblacional. ¿Está bien? No es tan fácil ingresar ahí, ¿no? Porque es un camino un poco largo que recorrer, pero es interesante también ver pues esos restos, ¿no? de esta época del periodo arcaico superior. Bien, ahora vamos a ir al libro. Sé que no hemos hablado mucho porque en realidad son 4 representantes, pero vamos ahora con el libro para realizar las preguntas. Página 164, 165, 166. ¿Está bien? Comenzamos con la 164. Acá tenemos una realización del libro, que ya saben que yo lo hago para que se entienda mejor. Vamos con la primera pregunta. Dice: enumera las acciones que realizó el hombre para lograr desarrollar la agricultura.
Para que el ser humano desarrolle la agricultura, primero tiene que conocer que hay plantas que puede domesticar. Puede criarlas, puede él mismo producirlas. Hay semillas, se da cuenta que puede sembrarlas, ¿ya? Entonces, para que el ser humano entienda todo eso, tiene que haber conocido bien el desarrollo de las plantas. Se da cuenta que de semillas nacen las plantas. ¿Qué más? Tiene que haber conocido los suelos, tiene que haber conocido el manejo de agua, el manejo de las aguas, ¿no? Sacar canales de riego de un río y traer el agua hasta las tierras. Y también el uso de fertilizantes, el abono, etcétera. Todo esto dio al ser humano el entendimiento necesario para desarrollar la agricultura. ¿Está bien? 2. ¿Cuáles son los elementos arquitectónicos del Templo de las Manos Cruzadas de Kotosh? El elemento más importante de estas manos cruzadas tenemos pues edificios rectangulares que se encuentran ahí en el templo, porque es un templo rectangular, ¿ya? ¿Qué más? Esquinas curvas, las esquinas son curvas en el templo de Kotosh, y también tienen un fogón en la parte central. El fogón que se encuentra en la parte central, que es utilizado para prender fuego ahí, en realidad se utilizaba con un fin ritual, más que nada. Podría ser una ofrenda a un dios, poder poner ahí alimentos y prenderle fuego para que el fuego supuestamente pues sea como una ofrenda a un dios pues que ellos tengan, ¿no? Entonces es para eso que sirve el fogón central, ¿ya? Ese es el templo de las manos cruzadas de Kotosh. Vamos con la 3. Dice, ¿qué utilidades le dio el hombre de Huaca Prieta a los mates pirograbados? Recuerden que esos mates pirograbados que vimos acá tienen también una utilidad. ¿Y qué uso le dieron? Primero, ese mate puede servir para transportar agua. Obviamente para las tierras o para beber también. También eran utilizados como flotadores de pesca, de redes de pesca, porque los amarraban a las esquinas de las redes de pesca y con eso obviamente flotaban en el agua, porque imagínate si no tuvieran eso las redes de pesca, las redes se hunden bajo el mar. No funciona así. Entonces, los utilizaban como flotadores de redes de pesca. Y tercer punto, también eran fuentes para cocinar, porque ahí dentro podían poner las semillas, podrían poner carne, etcétera, para cocinar, etcétera. 4. Menciona los animales que aparecen durante el periodo del Holoceno. Ya sabemos que la megafauna se extinguió. ¿Qué animales aparecen? Camelídeos andinos, la taruca, el venado, el cuy, la vizcacha, etc. Animales que hemos visto en la clase. Ahora, vamos con trabajando en clase. Ahora vamos a conocer los cambios que generó el periodo del Holoceno. Observa la imagen y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Vamos a ir entonces a la imagen que se encuentra acá. Y ahí están las preguntas. Dice, bueno, esto dice tarea, ¿no? Pero vamos a tratar de ayudarte para que puedas entenderlo mejor. Redacta cuántas actividades observas que están realizando las personas en la imagen. Por ejemplo, acá estamos viendo que están construyendo más que nada el templo. Todavía no lo han terminado, están construyendo el templo. Aquí, por ejemplo, parece que están echando las semillas en los campos. Algunos, por ejemplo, están recolectando frutos, como vemos acá. Algunos están cargando madera. Algunos están trayendo, pues, semillas o qué cosas están trayendo. También materiales, ¿no? Y algunos que están cerca de los ríos también están tratando de pescar animales de río, pues, ¿no? Peces de río. Bien, entonces, y otros están elaborando obviamente tejidos, ¿no? Aunque no se ve muy bien, pero en realidad sí están elaborando un tejido ahí. En fin, hay bastantes, digamos, acciones que se observan acá. No te pido que las hagas todas porque incluso algunas no se sabe muy bien qué es lo que están haciendo, como esta de acá, ¿no? Pero de las que sí se ven. Vamos con la otra. ¿Cómo está organizado el espacio territorial en relación a sus construcciones? Dice, ¿cómo está organizado el espacio territorial? ¿Ya? Está organizado según claro, según las construcciones. Por ejemplo, acá hay un espacio específico para el templo, un espacio específico para las tierras de agricultura, un espacio para las casas. Por ejemplo, las casas están adyacentes a los campos de cultivo, etcétera, ¿no? Eso. Y vamos con la siguiente, la B. En el siguiente mapa del Perú
Traza una línea desde la región donde se encontró cada vestigio e indica su nombre. Esto es lo mismo que hicimos en la clase pasada, pero esta vez utilizando a estos 4 que hemos visto hoy. Tabla de Lurín, Huacapreta, Coatoche, Chuquitanta. Tabla de Lurín que se encuentra en Lima, buscas Lima, ya sabes, jalas una línea y pones tabla de Lurín. La cosa es que después de haber hecho eso, te tiene que salir más o menos así, ¿no? Ahí está. Huacapreta la Libertad, Cotoche en Huánuco, Chuquitanta en Lima y tabla de Lurín en Lima. Los he puesto ambos en ambos extremos porque sí. Chuquitanta está al norte de Lima. Bueno, ni tanto tampoco, pero... Bueno, era para entenderlo mejor así, ¿no? Y tabla de Lurín está al sur de Lima, ¿ya? Y bueno, entonces vamos ahora con las preguntas de... Mira, acá hay un texto. Sí, por acá hice tarea. Pero bueno, vamos a tratar de ayudar también aquí en este texto. Es algo simple el texto, porque acá habla sobre... No, este texto sí no es tan simple. Acá creo que habla sobre el cuidado del patrimonio y qué cosas suceden cuando uno no tiene en la cabeza esa conciencia del cuidado del patrimonio. ¿Ya? Te voy a pedir por favor que tomes tu tiempo porque el texto es un poquito largo. Páusalo, por favor, y de ahí vuelves para ver las respuestas y entenderlas. Bien, ahora vamos a ir a esas preguntas de una vez. Dice, lee detenidamente el texto y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Dice que es un debate, pero como no estamos juntos todos, vamos a tratar de resolverlos cada uno en su casa. Dice, según el artículo periodístico, ¿qué opinión tiene la mayoría de los peruanos sobre el sitio arqueológico? Acá habla sobre el sitio arqueológico de Chuquitanta, en El Paraíso. Ya ese que habíamos visto, pues esa construcción piramidal, ¿se acuerdan de esta de acá? Ya, de ese habla. ¿Qué es lo que había pasado según el texto? El texto dice que lo que pasó es que una empresa de inmobiliaria había llegado ahí y había desbaratado algunas construcciones con el fin de tener terrenos y vender esos terrenos a personas que quieren comprar. O sea, lucrar con eso. Entonces, dice, ¿qué opinión tiene la mayoría de los peruanos sobre ese sitio? Algunos, o sea, la mayoría de los peruanos no ven esos sitios arqueológicos como que a una cosa muy importante. En realidad, como es una construcción que casi nadie le toma importancia, dicen que por las puras en realidad están. Esa es la opinión que tienen la mayoría de los peruanos sobre ello. ¿Ya? Entonces, en realidad, podría ser la respuesta, pues, no piensan que sean cosas tan necesarias, ¿no? Piensan que son cosas así, como que están por las puras ahí, que deberían hacer sitio para más construcciones, etc. Eso es lo que piensa la gente. Son cosas irrelevantes. Eso dice el texto, ¿ya? ¿Por qué motivos la empresa inmobiliaria cometió el atentado contra el patrimonio? Ya, les acaba de comentar, ¿no? Esta empresa lo que hizo, ¿por qué hizo este daño al patrimonio? ¿Por qué destruyó parte del patrimonio de ahí? Porque quería tener lotes de tierra para venderlo, pues. Vender lotes. Entonces eso es lucrar con el patrimonio. Ahora, ¿cuál crees que debería ser la acción educativa para rescatarlo? El texto menciona de que una de las acciones educativas para rescatar todo esto es que en la conciencia de la nueva generación se quede esto. Dice que en las escuelas sería necesario empezar por esto, ¿no? Enseñarle a los pequeños, así como tú, enseñarles la importancia del cuidado del patrimonio arqueológico. Este patrimonio histórico que nos guarda bastante de nuestras tradiciones, nuestra cultura, etcétera, ¿no? Entonces es importante que en las escuelas se dé esta conciencia, ¿no? Esta conciencia del cuidado del patrimonio. Ahora, en tu opinión, ¿solo debemos dar importancia a un sitio arqueológico cuando tiene valor turístico? O sea, te está preguntando, ¿solo tenemos que darle importancia a un sitio arqueológico cuando este sitio tiene bastante valor turístico? O sea, la gente llega y se impresiona, toma fotos y, así tipo Machu Picchu. ¿Solamente en esos casos o también deberíamos proteger a esos sitios arqueológicos que nadie les presta bola, pero en realidad tienen historia? Ya, esa es tu opinión, recuerda. Y tienes que sustentar tu respuesta. Si tú dices que sí o si tú dices que no, sustenta el por qué dices sí, por qué dices no. ¿Ya? Yo en mi caso, por ejemplo, les doy solamente una opinión.
En realidad se le debería dar importancia a todo el resto de nuestra historia, a todo sitio arqueológico, así no tenga tanta importancia en aquel momento. O sea, no deberíamos cuidar Machu Picchu solo porque la gente, bastante turismo hay ahí. Chuquitanta no podría ser olvidado, pues no, Chuquitanta nadie lo visita, pero es historia, debería haber ahí eso, pues no, un cuidado adecuado, de todas maneras. Bien, ahora vamos con las preguntas con alternativas, ¿está bien? Para eso yo ya había realizado esto de acá, así que vamos a hacerlo más rápido para que lo entiendas. Ordena cronológicamente los vestigios del periodo arcaico superior. Ya. Pero aquí la pregunta se queda corta, ¿ya? Porque aquí vamos a ver algunos que no son necesariamente del arcaico superior. Acá hay algunos que son de otra época. Por ejemplo, Chillón y Jaihuamachay son de otra época. El hombre del río Chillón es del periodo lítico. Y si es del periodo lítico, es el primero que debería estar. Entonces, por eso es 2. Jaihuamachay es del arcaico inferior, del tema anterior. Entonces va a segundo. Y dentro de estos dos, ¿cuál va primero? Va Huaca Prieta, ¿ya? Por ser un poco más antiguo, y Kotosh por ser un poco después. Ese es el orden: 2, 4, 3, 1. Eso lo podemos verificar con las clases anteriores. 2. Relaciona el sitio arqueológico y su respectivo descubridor. Esto es fácil si nosotros tenemos a la mano el texto con el que hemos dado clase. Por ejemplo, Chuquitanta fue descubierto por Frederick Engels. De ahí tenemos a Kotosh, que fue descubierto por Seiichi Izumi. Bueno, acá hay doble I, pero bueno, es Seiichi Izumi. 3. Pacaicasa, que fue en el periodo lítico, en el capítulo 7, si no me equivoco, ahí vimos esto, fue descubierto por Richard McNeish. Y por último, Lurín. El nombre de Lurín fue descubierto por ¿quién? Por Josefina Ramos de Cos. El nombre de Lurín es el nombre tabla de Lurín, lo mismo. ¿Ya? 3. El templo en Kotosh nos muestra la primera escultura de barro. Ya pues, el templo de las manos cruzadas, famosísimo templo de Kotosh. 4. El paraíso se desarrolló a orillas del río. Ah, ya, el paraíso, Chuquitanta. El texto también te dice, ¿a orillas de qué río? El Chillón, el río Chillón. ¿En la provincia de qué? De Lima. Obviamente el río Chillón está en Lima. ¿Ya? 5. Sitio religioso encontrado en Huánuco por Seiichi Izumi. Facilísimo, ¿no? Templo de Kotosh, el templo de las manos cruzadas. El denominado Templo de las Manos Cruzadas fue un recinto religioso construido por él. Allá pues, por el hombre de Kotosh, es el único, ¿no? No hay de otra. 7. ¿En qué región se ubica el sitio arqueológico de Chuquitanta? Habíamos visto, Lima, ¿no? Ahí está. 8. Chuquitanta se ubica cerca del río Chillón. Cerca del río Chillón. Esto lo hemos visto acá incluso también. 9. A Chuquitanta también se le denomina complejo arqueológico de El Paraíso. Chuquitanta es el paraíso, lo mismo. Y por último, ¿cuál de los siguientes sitios arqueológicos no tiene evidencias de materiales relacionados a la religión? Ah, ya. Está hablando de cuál de ellos no ha tenido un templo dedicado a la religión. Por ejemplo, Caral, Bandurria, sí, porque estos son ya parte del arcaico superior. Pero del arcaico inferior, el único que ahí no cuadra es Guitarrero, pues. Porque Guitarrero sí no ha hecho construcciones de templos arqueológicos, sí. No. Guitarrero es el primer horticultor. Entonces, eso lo vimos en el capítulo número 8. Entonces, la única respuesta es la A. ¿Está bien? Bien. Con esto, entonces, terminamos el capítulo número 9. Espero que te haya gustado. No ha sido tan largo. Pero si necesitas verlo otra vez, dale otra vez play. Conmigo entonces sería hasta una próxima. Cuídate bastante. Ya nos vemos en el capítulo 10. Adiós. Chao.